Listo, continuamos aquí con nuestra materia y veíamos que el derecho va a intervenir, el derecho penal va a intervenir con otras disciplinas ajenas al derecho, como lo son la criminología, la criminalística, la política criminal, la propia seguridad pública, la medicina legal, entre otras. O sea, tiene una gama muy amplia de interacción con ellas. Esta es la parte científica que le va a dar un dinamismo al derecho penal, le va a dar la parte objetiva, no le va a dejar la parte subjetiva, sino que a través, por ejemplo, de la medicina forense vamos a poder hacer una explicación sobre el porqué del fallecimiento de una persona o la clasificación legal de unas lesiones. Vamos a usar la terminología médica y con ella vamos a poder dar una explicación creíble, bastante suficiente y objetiva que nos permita dar argumentos suficientes para convencer de que tal o cual persona tiene daño físico, tiene daño psicológico, incluso pérdida de la vida, etcétera, pero nos va a decir las razones científicas y específicas de por qué. Se ha encontrado, vamos a ver casos donde, por ejemplo, un asaltante apunta con una pistola, es el caso de Mariana Levy, una actriz, hace algunos años, donde le apunta con una pistola a esta actriz en alguna avenida de la Ciudad de México y a la actriz le da un infarto fulminante y con ello pierde la vida. Si estuviéramos aquí ante la luz de la medicina legal, podemos ver que la impresión fue la que la mató, pero aquí tenemos que explicarlo a través de la teoría del nexo causal, si se le puede imputar el delito al delincuente por el simple hecho de haberla espantado, o bien cualquier cosa que lo hubiera espantado hubiera generado el fallecimiento, no sé, incluso un frenón en el propio tráfico, etcétera. O sea, tiene que analizar si la persona ya tenía incluso un problema cardíaco para poder determinar la causa de la muerte. Siguiente, con la criminalística, ese va a ser el conjunto de técnicas y de procedimientos que nos va a explicar la mecánica de los hechos. Parece ser fácil, pero como tal va a englobar la balística, la parte del uso de armas punzocortantes, los nudos, tiene un sinfín ahí de técnicas explicativas y nos va a decir precisamente eso, cómo sucedieron los hechos, para que en el caso concreto podamos argumentar de manera exitosa nuestra imputación. La política criminal, ya lo habíamos platicado, es una parte de la política pública que se encarga de hacer todo el diseño de cómo poder o reducir la comisión de un delito o afrontar de manera directa e indirecta también ese tipo, y es donde muchas veces el gobernante no hace una buena planeación de política criminal y por eso los resultados a nivel estadístico no son los esperados. ¿Por qué es importante? Pues porque el derecho penal no nada más se basa en el estudio de la norma, sino también en que esa norma se materialice en determinadas acciones y que esas tengan como resultado pues que el ciudadano viva tranquilo, que el ciudadano viva en paz, que se mantenga el orden. La seguridad pública lo tenemos en la parte inferior, en un círculo rojo, y esa es también muy interesante porque tiene una serie de conocimientos que también involucran al derecho penal, incluso parte de los contenidos de la carrera de seguridad pública es el propio derecho penal, y nos va a enseñar cómo la seguridad es la ausencia de riesgo. Tengo entonces que ver que el derecho penal funge como una suerte de escenario que confluye tanto diversas ramas del derecho como también diversas disciplinas ajenas al derecho para poder hacer su construcción. Ya, por ejemplo, en la criminalística, veíamos la parte de la grafoscopía, la
parte del estudio caligráfico. ¿Cómo voy a reconocer yo que la letra le pertenece a tal o cual persona? Pues solamente descubriendo o identificando los rasgos con las que firma para poder decir, este documento sí fue generado por tal o cual persona. O el hecho de la grafoscopía o de la documentoscopía, el estudio del documento per se. Vamos a analizar el tipo de hoja que es, el tipo de la antigüedad que tiene la hoja, si la hoja también fue sujeta a algún proceso físico-químico que altere su composición, que se haga ver más vieja, que se haya hecho un levantamiento químico de algún texto, no sé, tiene muchas variantes ahí. Eso nos ayuda para explicar el delito ya en el juicio. Continuando con nuestro estudio, ya tenemos ahora sí la parte de la historia. La historia, todos los libros la van a ubicar en cuando menos 4 periodos. Ahorita les voy a dar un quinto, pero cuando menos 4 periodos. Y aquí viene lo interesante. Este recorrido tal parece que acompaña la historia del hombre y comienza con la famosa etapa de la venganza privada. Como ya vemos ahí en la primera imagen que les puse, tenemos el primer homicidio registrado de la historia. Caín mata a su hermano Abel. Con ello, pues comienza ahí la historia del derecho penal a nivel del estudio de las conductas lesivas entre seres humanos y pasa aquí un tema interesante. Uno de los principales referentes es la famosa ley del talión, que dice más o menos así: ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. La hemos escuchado algunas veces, pero es hasta este momento que vamos a atender a su contenido. ¿Cuál es el contenido? Que el rey Hammurabi, en Mesopotamia, tiene la misión de guiar a su pueblo, pero es de los primeros referentes escritos que tiene de una codificación que regule conductas. Entonces, en una tablilla, en un monolito, en una especie como de piedra, como si fuera una columna de color negro, pues él ahí hace todo el grabado de la ley del talión, del famoso código de Hammurabi, que lo vamos a encontrar en diversas fuentes del derecho penal, de la historia del derecho penal, y entonces, a grandes rasgos, establece esa fórmula: ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. ¿Qué nos quiso decir Hammurabi con ese famoso código de Hammurabi o ley del talión? Nos quiso decir que había una equivalencia entre lo que se hacía contra lo que se imponía. Esto era, si tú robabas, pues se te iba a cortar la mano; si tú violabas, pues te iban a hacer algún tipo de laceración genital; si tú cometías algún delito contra la vida, algún asesinato, pues iban a privarte de la vida. Pero aquí también encontramos una serie de problemas. ¿Cuáles son los problemas encontrados o detectados? Pues que era el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque también le ejercían entre particulares. Al decir privada, hace alusión a que entre particulares. Las reglas del código de Hammurabi era que si a ti te robaban, tú podías cortarle la mano a quien había cometido esa falta en tu contra. Si habían matado, la misma historia. Y aquí también involucraba a los parientes incluso podrían ejercer esa venganza privada contra la familia del infractor, etcétera. Entonces era un cuento de nunca acabar, era diezmar y diezmar y diezmar al individuo, porque nunca se acababa esa suerte de ciclo en espiral de la venganza privada. Luego entonces surge la famosa etapa de la venganza pública. Ya fue superado, lo vamos a encontrar en el recuadro de color amarillo, y ahí ya vamos a tener que el Estado le retira al particular esa facultad de castigar y le dice: no, ¿sabes qué? Mejor yo la retomo, vamos a seguir la misma fórmula arcaica de dependiendo del tipo de delito que hayas cometido, va a ser el nivel o la gravedad
pena que te voy a imponer, casi toda acababa con la vida de la persona, pero ya la va a ejercer el Estado. ¿Cuáles son los casos más emblemáticos que tenemos aquí? Pues la parte del oscurantismo, la parte de la Edad Media, donde podemos ver estos enjuiciamientos públicos, donde podemos apreciar pues que había la horca, que estaba el potro, que estaba los azotes, que estaban las marcas con hierros candentes, que estaba la parte de cualquier tipo de ejecución pública, pues. Los fusilamientos, que incluso los vemos aquí en la Revolución, etcétera. Tenemos aquí que el Estado al final va a acabar con la vida de la persona y tiene una gama bastante variada para poder lograr su cometido, que es acabar con la persona. La guillotina en Francia, le digo el fusilamiento en diversas partes del mundo, incluida México, etcétera. Pero llega un punto donde tenemos aquí esa transición, donde tenemos aquí ya la etapa que se ubica en color verde, que dice la etapa humanista. Después del oscurantismo, se da un renacer, por decirlo de alguna manera, en el pensamiento del ser humano. Se viene la etapa de la famosa ilustración, del iluminismo. Ahora sí ya llegó la luz. Y en ese iluminismo, el derecho penal tampoco se queda fuera. Entra con un protagonista muy importante, que lo tenemos ahí en la parte superior central. Es César Bonesana, marqués de Beccaria. Beccaria es uno de los principales impulsores del derecho penal de tipo humanista, incluso se le considera el padre del derecho penal, ya como lo empezamos a estructurar en la parte del ser humano ya consciente y con razón y con inteligencia y con demás atributos. Él crea una obra que también se las puse ahí al lado de su litografía, y se llama Tratado de los Delitos y de las Penas. Y él entonces empieza a estudiar cómo se desarrollan las penas y va a poner como contraste la famosa Inquisición. Si han escuchado de la Inquisición, pues era un tribunal de enjuiciamiento en el cual su característica principal, digo, la vamos a ver incluso en diversas películas, y tenemos aquí que esa famosa Inquisición empieza a hacer juzgamientos masivos. Tal es el caso de que detecta a las brujas y tiene un manual que se llama Malus Maleficarum, o el martillo de las brujas, en donde a través de que si pasa un gato negro, si pasa un cometa, si pasaba cualquier tipo de fenómeno climatológico, entre otras, pues tú podías advertir si estabas ante la presencia de una bruja, y sobre todo las brujas eran mujeres. Entonces empieza a ser un ejecutamiento de mujeres que eran coincidentes con algún tipo de fenómeno fáctico, y pues se empieza a pervertir esa parte del derecho penal. Don César Bonesana, marqués de Beccaria, estructura en su Tratado de los Delitos y de las Penas, y dice, no puede ser así, o sea, no puede ser posible que nosotros vayamos ejecutando por la vida, y propone que debe de haber, aparte de una proporcionalidad, que empieza con la prohibición de imponer la pena de muerte como receta o como remedio natural a cualquier etapa del delito, y entonces por eso se llama humanista, porque empieza a ver incluso al delincuente como un ser humano. O sea, que es algo que a veces perdemos de vista, que independientemente de la falta cometida, nos guste o no, estamos sujetos a un sistema de leyes, estamos sujetos al contrato social o la Constitución, y todos tienen derecho a un juicio justo, a que se respete el debido proceso, a que se respeten sus garantías. No podemos obviar eso, independientemente de que la falta haya sido atroz y garrafal y haya sido cometido un crimen que sea muy escandaloso, muy violento. Esa persona tiene derechos, no podemos restringirle sus derechos, sino regresaríamos a cualquiera de las etapas anteriores. Luego, por último, viene la etapa científica del derecho penal. Esa etapa científica ya es en donde nos encontramos, pero parte de un ponente, que también lo vamos a encontrar en diversos
textos doctrinarios y se llama Franz von Liszt. Franz von Liszt es otro de los pilares del derecho penal moderno, en donde él va a estructurar incluso la propia definición del delito y nos va a dar ahí una serie de postulados que nos van a ayudar a construir el derecho penal moderno. Hasta aquí tenemos así un esbozo muy general de la etapa, de cada una de las etapas que conforman la historia del derecho penal. En Classroom, ya les dejé yo ahí un libro que abunda, por supuesto, con muchísimo más material y más expositores, cada una de las etapas. Yo les sugiero que lo consulten para que podamos ir ampliando nuestro conocimiento. Continuamos con el... bueno, a todo esto reviste otra etapa, una etapa que se encuentra presente desde los orígenes del derecho penal, seguirá presente, o bueno, está presente hasta nuestros días, y va a seguir presente posterior a nosotros. Se llama la etapa de la venganza divina. La etapa de la venganza divina, como tal, nos establece que si tú te portas mal, pues vas a cometer un pecado. En nuestra materia, si tú te portas mal, cometes un delito. En la etapa de la venganza divina, tú cometes un pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que si te portas mal por contravenir la norma en el mundo social, pues vas a tener una pena privativa de libertad o una multa o cualquier otro tipo de sanción que considere la norma. Y en la etapa de la venganza divina, pues lo único que vas a ganar es irte al infierno y no irte al cielo. Por eso les digo que es una etapa que ha acompañado al hombre desde Adán y Eva y lo seguirá acompañando mientras nosotros tengamos un componente de credo religioso. Y eso aplica en muchas de las religiones que ponen algún tipo de sanción en caso de no cumplir con lo que mandata sus propios postulados filosóficos. Pero es una etapa que engloba todas, la tenemos presente y también todos los textos la consideran. Y aquí teníamos la explicación del jus puniendi, ya se las había yo platicado en clase, pero la retomamos aquí. En la parte superior tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es el máximo texto normativo con el que cuenta el orden jurídico mexicano. Aquí vamos a encontrar las facultades de manera general de las instituciones que rigen o que le dan orden a la parte del Estado mexicano. Y también vamos a encontrar que es el fundamento del jus puniendi. Aquí les puse en la parte derecha, en el recuadro amarillo, ¿qué contiene ese famoso artículo 73, fracción 21 de la Constitución? Y nos dice, para expedir, habla sobre las facultades que tiene el Congreso, la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que deben imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. Ya con ese nos está dando cuál es el fundamento del Código Penal Federal. A nivel estatal vamos a encontrar también en la Constitución del Estado de Puebla o en la Constitución del Estado que ustedes analicen, vamos a encontrar un texto análogo donde también le va a dar las facultades al Congreso para crear las codificaciones, pero si está en la Constitución, luego entonces ese código tiene una naturaleza constitucional. Por eso en la parte de abajo les puse la imagen del Código Penal Federal, porque es donde vamos a encontrar materializadas ese establecimiento de conductas, ese establecimiento de faltas. Aquí vamos a tener cómo a través de este esquema cada órgano del Estado tiene su propia función en materia del jus puniendi. En la parte inferior, en la parte de color naranja, encontramos que el Poder Legislativo es quien va a emitir la norma, va a hacer las reglas del juego. Acuérdense que los diputados, los senadores o cualquier otro legislador, independientemente de su denominación,
va a tener como finalidad recoger la voluntad popular. Él se supone que es el representante popular, por eso es que ellos realizan una campaña, ellos se impregnan en el ideal o en el deber ser de lo que la ciudadanía quiere y esa la van a transformar en leyes. Bueno, en nuestra materia van a identificar cuáles son las conductas que son penalmente interesantes o penalmente relevantes y va a buscar plasmarlas en el Código Penal o en diversas leyes, independientemente de qué materia se esté hablando. En el segundo, vamos a encontrar que el Poder Ejecutivo en la parte superior cumple la norma. Acuérdense que un principio del Estado de Derecho es que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le faculta. ¿Cuál ley? Pues la que creó el legislativo. En este caso vamos a encontrar a las fiscalías o las procuradurías y vamos a encontrar la propia policía, vamos a encontrar ahí su catálogo de atribuciones o de facultades que tiene, ya sea investigar, prevenir o perseguir el delito. Simplemente se va a ceñir a eso. Con base en las facultades que el propio legislador le concede, él va a cumplir con ese rol. Y en la parte inferior tenemos al Poder Judicial que única y exclusivamente aplica la norma. A él van a llegar las partes, va a llegar quien acusa y quien defiende y van a proporcionar sus argumentos, van a dar su material probatorio y él va a verificar con base en lo que sabe de derecho y con base en los propios contenidos normativos de la ley que esté aplicando, sean los códigos o sea alguna otra ley, pues va a dirimir esa controversia y le va a dar la razón a alguno de los dos. No puede haber empate, o sea, no puede decir que sí tiene la culpa, pero que tampoco el otro no es responsable. O alguien es responsable o es inocente, no hay más. Hasta este punto, pues de manera sencilla, explicamos las facultades del Estado con relación al derecho penal. Con eso ya tenemos aquí un primer esbozo de la labor que cumple. A veces confundimos los roles que tiene cada uno. Acuérdense, rol como sinónimo de papel que va a interpretar en el juicio y esperamos que, por ejemplo, con el hecho de que se cree una norma o de que se tipifique algún tipo de conducta, por arte de magia va a cambiar en el mundo real, van a bajar los feminicidios, van a bajar los robos, van a bajar... No, porque tenemos aquí los otros dos componentes. Ya les decía, en la parte superior del triángulo tenemos al Poder Ejecutivo, que él lo que va a hacer es cumplir con la norma, pero para cumplir con la norma tiene que hacer política criminal, tiene que hacer todo un estudio, tiene que hacer todo un análisis, tiene que hacer un planteamiento del problema, tiene que plantearse hipótesis y tiene que estructurar cómo a través de las acciones que él tiene y con el presupuesto que trae, va a poder cumplir con lo que le dijo el legislador. Para poder reducir el delito de homicidio, pues tiene que ver principalmente cuáles son las causas del homicidio. Si fueron por un factor económico, político, social, cultural, etcétera, religioso, no sé. Si no hace esa estructura de su contenido, difícilmente se va a poder cumplir con el objetivo que tuvo el legislador a crearlo. Ahora, en la parte inferior que tenemos al Poder Judicial, si se dan cuenta, cada uno tiene un rol y los mismos tienen el mismo peso. No hay un peso más importante, no tiene un peso más importante el judicial o el legislativo o el ejecutivo, sino que todos tienen el peso debido dependiendo del rol que desempeñen. Difícilmente va a poder hacer algo el legislador sobre un texto ya legislado si ya está en cancha del Poder Judicial. Esto es si ya se creó un tipo penal o una descripción en señalar una conducta que sea importante para el derecho penal, pues el Poder Judicial lo único que va a hacer es interpretar el contenido de la ley y aplicar, dependiendo el caso que le estén planteando, pues lo más acorde a dicha situación para resolverlo con base en las reglas del juego. Es lo único que va a hacer. O sea, el hecho de que el Poder Judicial emita una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, pues no va a reducir el delito. O sea, quien lo va a poder reducir van a ser el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo?
pues creando los mecanismos legales para facultar al Ejecutivo, pues para que tome diversas acciones y pueda él reducir su capacidad delictiva de las personas en sociedad. Como se dan cuenta, es un recorrido muy básico, es un recorrido de bastante tiempo aquí con el derecho penal. Sí requiere un compromiso mayúsculo en revisar más textos a lo que planteamos aquí en las diapositivas, porque la materia tiene mucha historia. O sea, como se dan cuenta, es difícil concretar puntos así que ha tomado muchos años de construcción. Por ejemplo, hablar de la Inquisición, pues hay libros y libros del propio Martillo de las Brujas o Malus Maleficarum. Es bastante extenso. Yo les sugiero que lo lean para que se den cuenta cómo la Inquisición construyó una serie ahí de preceptos, técnicas y demás situaciones para la identificación de las brujas o de cualquier otra que cometía algún tipo de brujería o de actividad sobrenatural o incluso de crímenes contra el propio estado religioso que imperaba en aquel momento, pero también con la severidad que lo hacía. Ahí en ese tiempo la principal mecánica de los hechos era la confesión. Ellos tenían como postulado que a confesión de parte relevo de prueba. Entonces la confesión a base de la tortura se estructuraba como el mecanismo para obtener pues ahí el dicho de la persona de que sí había cometido el delito. Tenemos entonces que es un recorrido bastante amplio y podemos platicar acerca de estas obras. Son muy valiosas para el derecho penal, pero sí requiere que todos consultemos más textos, que ampliemos el conocimiento, que no nos quedemos con la simple parte de la esquematización de las diapositivas y tengamos pues más criterio. O sea, les digo, es muy interesante leer el Martillo de las Brujas, leer los crímenes que se cometieron en la Inquisición. Parte de ellos se los platico. Había enjuiciamiento para los animales. O sea, hay casos documentados donde mataron, o bueno, humanos condenaron a una cerda, a un elefante, a un perro, a diversos animales porque pues cometían, según ellos, algún tipo de delito. No sé, por ejemplo, cuando nuestro derecho penal moderno dice que solamente van a poder cometer delitos los ciudadanos o los seres humanos. Vamos a ver también que los menores infractores también son sujetos de la comisión de delito. A veces pensamos que porque una persona es menor de edad, no está cometiendo ningún tipo de conducta delictiva. Por supuesto que sí, lo que se le va a dar es un tratamiento procesal diferente, pero de que también está tipificado, sí se encuentra tipificado aquella persona que no sea mayor de 18 años, se le va a considerar imputable en términos de la justicia para adolescentes y tendrá su consecuencia punitiva. Aquí es donde vamos a encontrar el rol que juega el jus puniendi y el rol que juega el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es quien tiene a su mando las policías, es una facultad y es un servicio público que tiene el Poder Ejecutivo, ya sea el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, los gobernadores de los estados o bien los presidentes municipales, tienen a su mando a las policías, pero muchas veces se tergiversa el contenido por desconocimiento de la ley y cuando el policía pues, de algún municipio rural está ante la presencia de la comisión de un delito por parte de un menor, pues lo que hace es que dice, pues él no es mayor de edad, no lo voy a poner a disposición de la autoridad competente, lo deja libre y con eso entonces empieza el quebrantamiento de la confianza en el sistema de justicia.
Sí, entonces empezamos a preguntarnos, bueno, entonces ¿para qué sirve el derecho penal? Si de todas maneras a las personas no les hacen nada, si a las personas las dejan libres, pues sí, las dejaron libres porque este cuate no aplicó el derecho penal de manera correcta, pero el derecho penal, el sistema del derecho penal sí considera en su haber qué hacer en caso de. Aquí en este caso, si está identificando que el menor de edad cometió un robo, cometió un homicidio, cometió un fraude, cometió un feminicidio, etcétera, él tiene que ponerlo a disposición de la autoridad competente, que en este caso sería el Ministerio Público, ya sea federal o local, y él tendrá que verificar si, una, está ante la presencia de la probable comisión de un delito, y dos, si el sujeto activo del delito es un menor de edad, él tendrá que canalizarlo con otro ministerio público que va a ser especializado en justicia para adolescentes, en este caso está en la ciudad de Puebla, y lo va a procesar con base en su codificación que tiene. Pero si se dan cuenta, no lo dejó libre. O sea, él simplemente lo va a canalizar con quien debe de ser. Obviamente aquí por razón presupuestaria, pues lo ideal sería que hubiera más ministerios públicos. Es una constante en todo el país que los ministerios públicos son insuficientes, pero tendrán que hacer toda esa labor. Obviamente sí requiere trabajo, sí requiere bastantes procesos administrativos, pero al final las reglas están. Las reglas están. Si el propio policía considera que la persona por ser menor de edad no cometió un delito, entonces ¿quién está mal? ¿Está mal el sistema penal o está mal el policía que tomó esa decisión? Pues por supuesto va a ser el policía, por desconocimiento. Aquí entonces viene el problema, que el gran reto que tiene el derecho penal es recuperar la confianza en que el sistema de justicia sí sirve. Sirve porque tiene un sistema de reglas estructurado, probado de mucho tiempo, ya madurado en muchos países, incluso en el propio Estado mexicano, pero lo que nos falta es que quienes somos intervinientes en algún punto del derecho penal, ya sea el docente, ya sea el juez, ya sea el Ministerio Público, el abogado litigante, el defensor público, los medios de comunicación, etcétera, pues tengamos más o menos claras las reglas del juego, pues para poder cumplir con ellas. En caso de no cumplir, pues se va a fracturar toda esa confianza del ciudadano y le echa la culpa al sistema, le echa la culpa a los contenidos y no le echa la culpa al servidor público que lo hizo mal. Ahí es la gran diferencia. O sea, tenemos que señalar bien cuál es el eslabón que está fallando en toda la cadena. Esto es como si fuera una gran maquinaria. El hecho de que un engrane falle y la maquinaria no funciona no significa que toda la maquinaria no funciona. Si yo retiro ese engrane y le pongo el engrane ahora sí que funcione, lo que voy a tener es que toda la maquinaria funciona de manera plena y en su totalidad. Vamos a obtener el resultado querido. Ahora, les decía, el derecho penal no va a ser una especie de varita mágica o va a tener como resultado el que nosotros, por el simple hecho de activarlo, pues se resuelvan las situaciones, sino que va a tener hay toda una serie de componentes que nos van a ayudar a disminuir el delito. Ojo, no existe un derecho penal que acabe con el delito. Y se los platicaba yo en clase. O sea, quien nos diga que va a terminar con el delito es un discurso demagógico. ¿Por qué? Porque va a haber delito mientras haya más de una persona. Mientras haya más de una persona, siempre se va a generar algún tipo de discrepancia. Podemos o no estar de acuerdo con algo, o podemos cometer algún tipo de delito por imprudencia o por falta de pericia, como cuál, un choque de tránsito. Si un choque de tránsito, un hecho de tránsito terrestre, pues no precisamente yo busco ni que me hagan un daño ni hacer un daño, pero una persona va con el celular mandando un tweet o viendo Facebook o mandando un WhatsApp, pues se descuida la visión del volante, descuida también la parte funcional de las manos, no dimensiona la velocidad que va, ni tampoco considera el vehículo de enfrente y tiene una colisión por impacto. Pues el simple hecho de que le causó daño al vehículo frontal, pues ya es sinónimo de que está cometiendo o está encuadrando su conducta en el daño en propiedad ajena. Lo que va a decir es, oye, pero yo no lo quise hacer. Artículo 14 del Código Penal del Estado de Puebla. Los delitos son a título culposo cuando los cometes por impericia o falta de cuidado. O sea, no precisamente tiene que revestir intención para que yo cometa un delito.
sea, el simple hecho de haberlo cometido, y tú mismo lo estás diciendo, oye, es que iba yo mandando un texto, iba yo diciendo, por eso no llevabas entonces tu visión, no llevabas toda tu concentración en el, no, es que yo no pensé que el de enfrente se fuera a frenar. Pues un compromiso de todo automovilista, pues es guardar la distancia, seguir las reglas de tránsito, etcétera, etcétera. Si él no la cumple, pues acaba de cometer un delito. Va a decir a alguien, oiga, docente, pero, ¿y entonces esa persona va a ir a la cárcel? Sí y no. Sí comete un tipo de, va a decir, oiga, pero es una infracción de tránsito. Sí, el hecho de que no siguió las medidas de cuidado, pero también si la persona, derecho administrativo, ahí entra el derecho administrativo, cuando le emite, llega tránsito, llega vialidad, se los lleva los dos al corralón, le emite su infracción a la parte que haya generado el golpe, pero no precisamente le va a buscar reparar el daño a la parte afectada. Él tendrá que, o se llega a un arreglo con él, o la otra, le da vista al Ministerio Público para que presente su querella y se le repare el daño, o bien esta persona pues al final va a llegar a una pena privativa de libertad por el daño causado. Aquí el derecho penal moderno nos va a dar soluciones, nos va a dar lo que se llaman medios alternativos de solución de conflictos y nos va a decir, bueno, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres que se te repare el daño o quieres que vaya a la cárcel? Quiero que se me repare el daño. Ok. Ya presentaron la denuncia ante el Ministerio Público. Cuando la persona solicita como primera línea de composición del daño que se aplique un medio alternativo, le va a decir, el Ministerio Público entonces ahora se vuelve de un acusador, se va a convertir en una especie de conciliador o de mediador, y entonces él va a sentarlos en una mesa redonda. Tiene una razón de ser que haya una mesa redonda, y es porque incluso en las epopeyas medievales tenemos al rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. ¿Cuál era el fin? Que aunque él fuera rey, todos estaban en la misma ubicación, en el mismo sitial, en una mesa que no tenía preferencias. La misma historia es aquí. Tanto la persona que causó el daño como la persona afectada pues van a estar en igualdad de condiciones en esa mesa redonda, y el Ministerio Público, que ahora se va a convertir en un facilitador, pues los va a hacer ver que reparar el daño es la opción desde un inicio a que la persona vaya a prisión. Y es aquí donde tenemos que cambiar nuestro chip, que entonces el derecho penal no sirve para hacer justicia, y justicia es sinónimo de que la persona vaya a la cárcel. A veces la sociedad tiene esa falsa creencia de que las cárceles, cuando una persona comete una falta o cuando estamos ante la probable presencia de un delito, la persona tiene que ir a la cárcel. Sí, en algunos casos sí, pero en otros lo que nos interesa va a ser la reparación del daño, como por ejemplo en el caso de un robo. En el caso de un robo, nos va a interesar que la cosa, el objeto, regrese a su dueño. Si ese objeto ya fue destruido o ya por su vida útil pues desapareció, pues esa persona tendrá que pagar el objeto, el valor del objeto, según el cual sea evaluado. Y aquí es donde también tenemos otra bronca, y aquí es donde entran las ciencias auxiliares al derecho penal. Acuérdense que va a haber pues, un valor real y un valor sentimental, por decirlo de alguna manera. A veces le queremos poner el valor sentimental a muchas cosas y decimos, ¿sabes qué? Es que el golpe de mi carro vale, no sé, $1,000,000. Sí, pero si hubiera sido como el meme del carrito este que le pega al Lamborghini, que ahí sí tenemos una colisión. O, por ejemplo, en la vía Atliscayot, ahí por enfrente del TEC de Monterrey, unos youtubers poblanos se embarran, creo que en un Maserati o en un carro muy costoso, en un Ferrari. Pues ahí sí tenemos, y le pegan otra camioneta. Entonces, digo, aparte del daño que recibe su carro, todavía tienen que pagar el ajeno. Y por las refacciones del carro, pues iba a salir en muchos cientos de miles de pesos. Pero ahí sí está justificado. Pero ¿cómo le vamos a hacer entonces para ponerle un precio? Porque a veces también, por algún hecho de tránsito terrestre, pues le queremos poner un precio exorbitante al daño causado. Bueno, ahí es donde entran las ciencias como la criminalística, y va a entrar una disciplina que se llama evaluación. ¿Cómo va a ser la evaluación? Pues que un perito, un experto en la materia, por ejemplo, en este caso sería un ingeniero automotriz, pues va a cuantificar, ¿sabes qué? Se dañó el faro, se dañó la fascia, la pintura también se levantó, etcétera. Solamente en refacciones, cotizándolas en la agencia, vale tanto,
de mano de obra esto cuesta tanto y el precio final es tanto. Ya, no dejó lugar a precios exorbitantes. Va a poner una cantidad, pero con un fundamento objetivo científico. O sea, no va a quedar como a discreción, no va a quedar de tipo subjetivo, de van a ser 20,000 pesos del tema, no. Igual es hasta más, pero le va a dar las razones de por qué es el tipo de daño. Va a pasar aquí algo interesante, y si tuviéramos una colisión en donde no se cause daño, pero sí tuvo el simple empujón del vehículo, que ha pasado muchas veces, incluso empuja el vehículo uno al otro en algún semáforo, en algún cruce de alguna calle, pero no presenta daño ni el vehículo que impactó ni el impactado, ¿qué sucederá ahí? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, tenemos ahí que el derecho penal va a ser totalmente ineficiente. ¿Usted va a participar? Pues se supone que llegan a un acuerdo, ¿no? Y ya ese acuerdo particular mutuo. Sí, pero no causó daño. O sea, sí hubo una colisión, pero ni el carro que impactó ni el impactado presenta ningún tipo de daño físico. ¿Qué sucederá? Y la parte que le golpearon el carro, la parte, por ejemplo, siempre es, o por regla general, es el vehículo frontal a quien le dan el daño, se detiene a media calle, se baja, detiene al otro, no le busca a ver si tiene algún rayoncito el carro, no tiene nada, etcétera. ¿Qué podremos hacer ahí en este caso? Usted quien levanta la mano. Pues en sí, primero quedar en un acuerdo así de hablar, oye, ¿sabes qué? Pues no le pasó nada, pues ya cada quien por su lado, ¿no? Pero también hay ocasiones en que ya tantito que lo empujes, ya esa persona, no, ya me lo rayaste, ya mira lo que hiciste, y se vuelven bastante locas respecto a ese pequeñísimo rasguño que recibió su carro. Entonces, por ejemplo, está el caso de esta chava que tantito le pegó a otro carro, a otra chica, y esta chica se bajó, le rompió el cristal y no, y la rasguñó y la golpeó, y la chava dijo, oye, pero ni siquiera le pasó nada a tu carro. Entonces, pues yo diría que primero sería pues ver si no tiene ningún pequeño detalle el carro, y si no, pues sabes que mira, no pasó nada, cualquier cosa pues ahí está y no sé qué. Pero como le comento también estas personas como que se vuelven muy locas, ya quieren que hasta pelearse por tantita cosa que le haya pasado a su carro. Efectivamente, no tenemos esa cultura. O sea, yo perfectamente sé los rayones que trae mi camioneta, sé si trae algún tipo de abolladura, tiene algún tipo de corrosión, etcétera, no sé. Y a veces, como dice la compañera, se da la colisión, se baja alguien que de por sí ya viene alterado. ¿Por qué? Por cualquier tipo. Lo vamos a ver en de las clases subsecuentes, ya es como del tercer módulo que se llama culpabilidad. Y vamos a ver cómo la intención es la que detona el delito. Aquí la criminología nos va a dar algún aporte interesante, por eso es una ciencia auxiliar del derecho penal. La criminología nos va a explicar que para que haya delito va a haber algo que se llama iter criminis, que es el camino del delito. Pero para no hacérselas tan cansada, hay dos componentes que generan el delito. Uno que se llama el factor preparante y otro que se llama el factor detonante. El factor preparante, como su nombre lo indica, da todas las condiciones que predisponen a que se cometa un delito. Y el factor detonante va a ser ese evento, que es como la chispa que enciende la pólvora, y le decía a la compañera, igual y aquí el delito no va a ser la colisión entre un vehículo y otro, sino que la persona esta ya venía propensa pues, por algún problema de casa o por cualquier otro tipo, se peleó con el novio, no sé, algún tipo de situación, le da la colisión, se baja bien brava y empieza a hacerle desmadre y medio al vehículo que la colisionó. O sea, y le dice, pues tú me pegaste aunque no tenga nada, etcétera, etcétera. Pero ella lo único que ya nada más estaba esperando era la mechita. Digo, pudo haber sido ahí en el vehículo, pudo haber sido cuando llegara al trabajo, pudo haber sido cuando llegara a su casa. La primera cosa que le dijeron fue la gota que colmó el vaso y lo derramó. Y ahí ya tenemos un problema. Ahora les digo, el derecho penal también en otras ocasiones no sucede nada.
sea, no sucede nada de la colisión de un vehículo contra otro y, no, espérate, que venga tránsito, que venga vialidad, paran la circulación, se hace un relajo en los arroyos vehiculares y la gente ya no puede pasar y se quedan los vehículos y la persona está con el celular hablándole a no sé quién y por lo otro está diciendo, oye, no le pasó nada a tu carro. Le marca, saca fotos, saca video, hace un en vivo, todo hay una serie teatral muy, dramática. Llega tránsito, llega vialidad y dice que hubo un choque, no tiene nada. ¿Cómo? No tiene nada. No vaya a ser que toda la carrocería haya recibido daño, pues se asoma el oficial de tránsito, se asoma el vial y se da cuenta que el vehículo no tiene ningún tipo de daño estructural, el vehículo, y dice, saben que ya se puede ir, y la otra se queda así como, ¿cómo? O sea, entonces a uno le pegan y no hace nada el sistema por resolver el daño. Pues, si no hay nada, ¿por qué quieres que aparezca algo? O sea, es la parte que yo les he venido explicando. O sea, si no hay nada, ¿por qué tú quieres que aparezca un daño donde no lo hay? O sea, entonces la gente se va molesta porque dice, pues seguro ya hubo corrupción, ya pasó cualquier tipo de cosa, ¿qué tipo de confianza puede tener uno en las autoridades? Si yo le estoy hablando para que me dé el auxilio, pues el auxilio se lo dio el policía o el oficial vial, pues él llegó, evaluó la situación, no encuentra ningún tipo de daño. ¿Qué quiere usted, señora? Pues que se lleve detenido al que me pegó, no está viendo que está atrás de mí. Pues sí, pero no tiene nada su vehículo, o sea, es una simple, este es el equivalente a que tú ibas o descuidado, despistado en la calle, pues va otro tipo, tú te tropiezas o tienes algún tipo de choque así con alguna otra persona y la otra persona se cae, pero no le pasa nada y dice, me empujó. Y le dice, espérate, pero es que no fue mi intención. O sea, iba yo descuidado con el teléfono por no ver que tú venías de frente, tuvimos una colisión y tú te caíste, pero no te pasó nada, güey. Ya te levantas, te sacudes y sigues tu camino. Y le hablas al policía y le dices, señor policía, es que él me empujó. Mire, quedé en el piso, a todo le consta, por eso señora, pero fue porque este cuate pues, iba descuidado, no le pasó a usted nada, está usted íntegramente. Entonces la persona empieza a decir, no podemos ya confiar en las policías porque uno les pide la ayuda, no reaccionan como uno quiere. A ver, espérate, pues si no son complacencias. O sea, no son complacencias de que tú equipares justicia a que por cualquier situación la persona sea detenida, esposada, maniatada, porque el día que te toque a ti, que tú cometas ese tipo de cuestión, vas a ser la primera persona, que eso fue lo que planteó Becaria, vas a ser la primera persona que va a decir, por favor, no, no, no uses todo el poder, sino es para que pase a mayores. Por eso les digo que el derecho penal es de mínima intervención. O sea, sí va a intervenir, pero también no se va a descoser en cualquier tipo de situación. O sea, va a tener ahí sus limitantes, que era la que ya habíamos platicado, solo para hechos penalmente relevantes. Ahora la otra, suponiendo que el vehículo sí tiene una bolladura, tiene ahí que se corrió la pintura, se dañó algún tipo de situación, pues va a llegar el policía y va a decir, oiga, primera situación, ¿tiene seguro? Sí, sí tengo. Ah, ok, le habla a su agente asegurador, llega, le da su hoja de servicio a la persona que cometió a la persona a la que se le dañó el carro, y le dice, pues ya vaya al taller pues de la agencia, pues se lo van a reparar, es una especie de pago provisional, le van a reparar su carro sin ningún problema, y que el señor o señora se ponga en eso y diga, sí, pero ya me pagaron el daño, pero aparte no lo van a sancionar a él por descuidado, por despistado. Señora, ya se le impuso una multa, ya pagó una multa. ¿Cómo? Es que usted está minimizando el hecho de que pudo haber atropellado a alguien. Otro punto importante. El derecho penal solamente aplica para el hecho que está sucediendo o sucedió. No aplica ni para la persona, ni aplica para hechos que pueden ser probables, porque probable es que cualquier persona, por el simple hecho de salir en su vehículo automotor, puede ocasionar una colisión o puede ocasionar un homicidio, ¿no? Pero si no está ocurriendo, el derecho penal no lo distraigas, o sea, es hasta que no ocurra. Por eso hay señales de tránsito, ponen las cebras, semáforos, los agentes de tránsito, etcétera. O sea, le estoy hablando de una conducta que es socialmente aceptada y que todos los días la vemos por donde andemos. Ahora aquí vamos a tener que analizar caso por caso. Sí, compañero.
pero en otros casos a veces tiene la culpa la otra persona, ya que en ciertas circunstancias no guardó esa cierta distancia y con tal de, por ejemplo, no sé, no guardó la distancia y le pega al coche de atrás y para no pagar el daño, no es que tú me pegaste, no sé qué, y la otra persona le dice, no es que no guardaste tu distancia y esto, y la otra persona con tal de no pagar lo que es el golpe, se hace la víctima hacia la otra persona. Eso también aplica, ¿no? No, no, ¿No? porque aquí entra la criminalística. ¿Qué nos dice la criminalística? ¿Cómo ocurrió la mecánica de los hechos? Y incluso yo les voy a compartir ahí mis acreditaciones. Una de esas es en el Instituto Nacional de Ciencias Penales como acreditado en hechos de tránsito terrestre y nos va a romper ciertos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos va a ser que el que pega, paga. Y siempre nos hemos manejado así como por tradición, que el que pega, paga. Y no vemos más circunstancias. En los hechos de tránsito terrestre, por supuesto que vamos a ver una serie de variables que están ahí. Por ejemplo, si yo encuentro marcas de derrapamiento, de deslizamiento, yo puedo saber a qué velocidad iba la persona, pues porque con esa marca de deslizamiento, yo puedo con una fórmula matemática de la física saber la velocidad a la que iba. Si yo, por ejemplo, en un hecho de tránsito terrestre, como es una colisión contra una persona, y a la persona se le salen las extremidades, por decirlo de alguna manera. O sea, hemos visto choques donde la persona que dan los brazos por un lado, la cabeza por el otro, el tronco por otro, y dicen, ¿pero por qué pasó eso? Ah, porque a partir de los 90, 100 kilómetros por hora, cuando nosotros impactamos contra una persona, el cuerpo hace un desprendimiento de las partes. Entonces, ya por mecánica de los hechos, yo ya sé que iba a más de 100 kilómetros por hora el vehículo que impactó. Cómo se ve también un vehículo que impactó contra un objeto que es blando o contra un objeto que es rígido. Contra un objeto que es blando, el vehículo va a quedar con una bolladura sin aristas, sin bordes. Cuando es contra un objeto rígido, incluso rompe los planos del vehículo. O sea, hay una serie ahí de situaciones. Aquí en este caso, tenemos que la persona que va enfrente, la obligación que tiene la persona que va atrás es, como decía la compañera, de guardar su distancia. Si esta persona se acerca y por ir distraído, despistada, esta persona de aquí enfrente se pega, se para y le pega, pues lo que va a ocasionar pues es el de atrás sí tiene responsabilidad respecto de ese hecho de tránsito. Lo que les he venido diciendo es que a veces queremos pues, buscarle tres pies al gato de decir, tiene la culpa, sí, ya reconoció que tiene la culpa, iba con el celular, pero aparte de la multa no le va a hacer nada más. Entonces aquí regresamos con el derecho penal de la venganza, de la etapa de la venganza pública. ¿Qué quieres? O sea, que nos paremos todos aquí en el centro y hagamos un ahorcamiento, que lo guillotinemos o qué cosa hacemos. O sea, las reglas del juego dicen que, ok, la primera situación es reparar el daño. Ya está diciendo que te va a pagar su seguro, o si no tiene seguro, te va a pagar él. Ya, o sea, ahí para el problema. Pero ya que tú quieras seguir insistiendo en que se haga justicia como tú quieres, pues eso también rompe el orden de las cosas. Ahora, sí pasa como dice la compañera, que alguien por querer eludir su responsabilidad le empieza a decir al del carro de enfrente, es que tú te detuviste. Pues sí, pero también tu responsabilidad es que guardes la distancia prudente para evitar cualquier tipo de situaciones. El propio reglamento de tránsito te lo dice. ¿En qué otro momento lo vemos? En las carreteras, cuando van vehículos con una distancia separada y cuando van con una distancia muy junta. ¿Cuál es el objeto de que vayan con la distancia separada? Pues en caso de que este tipo de aquí, a la velocidad a la que van, se detenga, a mí me dé tiempo de que si me freno, por el simple deslizamiento del vehículo es normal, digo, las llantas son de caucho, por supuesto que se tiene que deslizar, le dé el margen suficiente para que no impacte con el vehículo frontal. Cuando los vehículos van tan pegados, por eso es que se dan los accidentes. O sea, pero les digo, las reglas del juego están, o sea, se establece cuáles son los límites de velocidad, cómo son las reglas de conducción, etcétera, etcétera. Tenemos también otros casos, cuando queremos confundir al, al sistema. Y, por ejemplo, ¿alguien sabe para qué están las cebras en los cruces de las calles? Las cebras son las rayitas amarillas. ¿Para qué serán? ¿Es para que pase el peatonal?
Es para que pase el peatón. Muy bien. ¿Qué pasa si el peatón cruza por un lugar no señalado para el efecto? Puede ocurrir algún accidente, Muy porque no están las marcas Ok, las de donde marcas debería de ir. tienen una razón de ser que van a ser los cruces autorizados para que, incluso sin semáforo, yo como conductor o yo como peatón, si tengo la necesidad de cruzar al otro lado de la calle, pues me dirija yo a ese punto, porque sé que los vehículos por educación vial y por reglamento pues tienen, aparte de disminuir su velocidad, tienen que detenerse, ¿no? Para que yo cruce por esa zona. Pero aquí, ¿qué pasa si una persona se atraviesa por un cruce no establecido de manera previa? Compañero, David. No sería culpa del chofer o bueno, del que va manejando, sino de la persona, ¿no? Porque ese no sería un cruce peatonal o un lugar hábil para que ellos transiten por ahí, o sea, como personas. O sea, sí le echan la culpa, en casos pasa, ¿no? Nos contaba la otra vez, de que si yo me cruzo por un lugar indebido y me atropellan, la culpa la tiene el que iba manejando. Pero realmente no debería ser así, porque por eso hay zonas asignadas en las que se hacen cruces o se hacen puentes o se puede como transitar normal. Claro, y aquí nuevamente entra el derecho penal en acción, porque nos va a decir, ok, yo tengo que ver la mecánica de los hechos. Si la persona se atravesó por un cruce que no era establecido, pero también la persona que va manejando el vehículo automotor va a la velocidad de vida con todas las previsiones habidas y por haber, y esta persona, por ejemplo, tenía ánimo suicida. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que se paran incluso en la orilla de las carreteras, de las autopistas, para cometer algún tipo de acto que atente contra su vida por no sé qué motivo, y se colisiona con el vehículo? Por regla general, lo que hace el sistema, por la opinión pública, es pues detener al vehículo automotor, porque dice, tú lo atropellaste. Tú lo atropellaste. Pues sí, lo atropellé, pero porque él tenía el ánimo de brincarse. O sea, yo voy en mi carril, voy a la velocidad que debe de ser, voy con todas las previsiones. Entonces, le echamos la culpa al vehículo automotor, pues porque por regla, aparte es el que sobrevivió, ni modo que le echamos la culpa al difunto. O sea, aquí viene el problema. Pero si el difunto tuvo la culpa, pues hay que analizar, ahí sí, con la mecánica de los hechos, cómo sucedió todos los acontecimientos de manera secuencial, y si la persona fallecida tuvo la responsabilidad, pues anulan la responsabilidad del chofer. O sea, aquí nos va a explicar, o sea, es sinónimo de justicia. ¿Ustedes creen que el chofer no, también para él no es justicia el sinónimo de que se esclarezca todo el misterio de manera objetiva? Digo, igual para la sociedad, pues le vale sombrillas el chofer. Y él dice, pues es que tienen que, condenados choferes indiscriminados, eh, tienen que hacer justicia, tienen que meterlo a la cárcel, porque si no va a andar atropellando gente. Espérate, espérate, este cuate no tenía la intención de atropellarlo. Analiza también al peatón, analiza cómo se dio todas las circunstancias, pero de manera objetiva. Y si hacer justicia es sinónimo de que él sea reconocido como inocente, porque la persona tuvo la culpa, tuvo la intención o el atropello o la imprudencia de atravesarse por un lugar no permitido, y eso ocasionó un daño, una colisión, pues aquí tenemos un caso del derecho penal. O sea, justicia no es sinónimo de que una persona vaya a la cárcel. Justicia también va a ser que se resuelva el enigma de los hechos que están aconteciendo. No sé, hasta aquí alguna duda antes de que terminemos nuestra clase. ¿Dudas? ¿Alguien? ¿No? Pues bueno, fue un gusto haber estado con ustedes. Usted, David. Sí. Sí. Por ejemplo, cuando existe la línea, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo lo veía en un video donde iba a cruzar una persona y luego venía un tráiler. Y al venir el tráiler y el tráiler al tratar de esquivar a la persona con tal de no atropellarla, se hizo hacia un lado y eso ocasionó que los otros carros colisionaran con él en la parte de atrás. ¿Ahí cómo procedería? Ahí igual se investigaría quién tuvo la culpa o por qué tuvo que girarse el tráiler hacia otro lado para evitar atropellar a la persona que iba cruzando. Ahí vamos a encontrar digo, si nos puede compartir el video, digo, para ponérselo a todos y que entonces todos empecemos a sacar conclusiones del tema, pero así a bote pronto, les explico lo siguiente. A veces la persona tiene
la decisión. Ejemplo, digo, ¿qué ideal sería decidir entre cometer una acción delictiva o una acción que atente contra algún bien jurídico y no? O sea, ejemplo, yo decido pues, no conducir mi vehículo para evitar, no sé, que pase un accidente futuro. Pero si en el camino, por ejemplo, un tráiler se queda sin frenos sobre la autopista, y no hay rampa de frenado, y su única opción es pues, colisionarse contra un bordo, pero sabe que también pues, puede haber una casa, puede haber eso, pero ya se da cuenta que a 3 kilómetros de donde ya él va sin frenos y a toda velocidad y con 80 toneladas de carga, no lo puede parar y está la colota de carros en la autopista y demás, ¿qué vamos a hacer? Pues va a tener él que colisionarlo contra algún tipo de cosa para evitar dañar a no sé cuántas personas que estén allá abajo en la autopista. Él va a buscar causar algo que se llama el menor daño. O sea, él va a tener que tomar una decisión, pero de que va a colisionar contra alguien, pues va a colisionar. O sea, pero él va a buscar el menor de los males. O sea, por eso ahí también viene el refrán de lo malo, lo menos malo. O sea, si tengo que decidir entre dos, pues voy a decidir entre menos. O sea, no es lo mismo. Yo sé que incluso la pérdida de una vida, de una sola vida, es algo atroz. Pero si este cuate tiene que decidir entre una o 100, pues seguro se va a inclinar por la de una. O sea, les digo, hay muchos casos. Necesitamos, precisamente eso es lo padre de nuestra materia, que necesitamos ir viendo caso por caso, por caso, por caso. Digo, quien tenga algún video, quien tenga alguna cosa, no sea malita, compártalo en la plataforma para que la siguiente la proyectemos y empezamos a hacer razonamientos y empezamos a buscarle una explicación lógica a ese tipo de fenómeno y por qué tomó tal o cual decisión. ¿Alguien más? Pero también, profe, por ejemplo, existen los puentes para que las personas pues crucen hacia el otro lado, pero como usted dijo, no tienen cultura y se pasan pues donde están los carros y luego por eso ocurren los accidentes. Entonces, literalmente, ¿para qué ponen los puentes? Para que las personas puedan cruzar, si se van a pasar por abajo donde pasan los coches. Y si, por ejemplo, en esa parte, una persona va cruzando la parte de abajo del puente y la atropellan, ¿tiene culpa el que iba manejando o la culpa la tiene la persona? Tengo que analizar los dos, el mismo hecho, pero desde las dos perspectivas. Ejemplo, de primera línea, existe una violación a las reglas de tránsito por parte del peatón, porque él no pasó por el cruce autorizado, que en este caso es el puente. O sea, el puente tuvo una razón de ser. Digo, donde no hay puente, pues yo no le puedo exigir, que aquí es algo que vamos a ver en nuestra materia de delito y derecho penal, la exigibilidad que tenemos conforme a la norma. Si aquí yo tengo la exigibilidad de que me obliga a pasar por el puente y yo no la cumplo, pues yo estoy incrementando el riesgo, porque es como si jugara yo un volado, no sé qué va a salir. Sí, y ahora, tengo que analizar también el carro. Si este cuate, digo, se los he dicho 1 y 1000 veces, estamos en el bulevar, por poner algún ejemplo. Vas con tu vehículo y lo primero que tú vas pensando es, a ver a qué hora se me atraviesa alguien. A ver a qué horas. Dicho y hecho, abajo del puente, se avienta corriendo una señora, se avienta corriendo un niño, se avienta corriendo alguien, pero tú ya vas pensando en que va a pasar eso. Nos lo decía algún profesor en esa clase de hechos de tránsito terrestre. ¿Qué pasa si yo voy en mi vehículo y veo que pasa una pelota rebotando? ¿Qué creen que viene atrás? Un niño. Un chamaquito, sí, claro. Entonces, digo, yo ya sé que si va la pelota rebotando, párate. O sea, porque va a salir un chamaco que ni va a voltear para los lados y seguro te lo llevas. O sea, yo sé que es imprudencia del menor, pero si yo me quiero y digo, y ni modo que lo atropelle y empiece ya a sacar mi teoría del delito para dilucidar el misterio que él tuvo la culpa por no haber volteado y el papá también por haberlo dejado jugar solo, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, me ha tocado ni 1000 veces. Caso, va la pelota, digo, cuando fui a mi rancho, ¿no? Va brincando la pelota, me paro, la señora sale así infartada de que está el vehículo y le hago que pues, vea al niño. Como que me quería reclamar porque me detuve y todavía le señalé de que pues, viera al niño. Se da cuenta que el niño tuvo la culpa y con chancla en mano lo regresa. Todavía lo regresa, chamaco, ¿para qué hiciste eso? No es que... Sí, pero la señora tuvo la culpa porque tenía una puertita en la entrada de su casa y no la cerró. Entonces, digo, la responsabilidad pues, va a ser del padre que ejerce la patria potestad y los cuidados sobre el menor, ¿no?
Pero pues en lo que nos ponemos a dilucidar si lo atropellas o no lo atropellas, etcétera, pues mejor, o sea, si tú ves que va la pelota, pues detente. La misma historia, si ves que está ganado pastando en la carretera que no debiera, pues detente, o sea, baja tu velocidad y tú ve previniendo de que cualquiera de las vacas pues no tiene sentido de razón. Digo, si el humano, como el de la pelota, ni siquiera volteó, pues el ganado menos, algo va a pasar. Entonces, digo, hay que analizar todas las perspectivas para sacar la explicación lógica. En el caso de que la persona haya atravesado, tengo que analizar también si el del vehículo automotor iba sobre su carril, si iba a la velocidad indicada, si llevaba todo el deber de cuidado y demás, y cómo sucedieron los hechos. Acuérdense que ya en muchas carreteras ya hay camaritas. Entonces, eso nos va a ahorrar la parte de estar especulando de cómo sucedieron los hechos. Se ve perfectamente claro cómo se da el cruce imprudencial de la persona y pues cómo se lo lleva el vehículo, ¿no? Digo, está el caso, apenas salió uno, voy a buscarlo por ahí, en Oaxaca, Zacatecas, donde va un padre pues, a exceso de velocidad en una carretera, bueno, en una avenida, agarra una curva y va un niño atrás de su vehículo, es un vehículo 4 puertas. Agarra la curva rápido y se ve que el chamaquito abre la puerta y se sale volando del carro. Digo, la ventaja es que los demás carros vienen a una distancia considerable, se paran, el chamaquito se rueda, el papá se frena como a los 20 metros adelante, se baja todavía, junta el hijo y lo sube otra vez al carro y se va. O sea, alguien va a decir, es que el chamaquito tuvo la culpa. Pues sí, pero también el papá porque no le puso el seguro para niños. O sea, y aparte iba a exceso de velocidad, le ganó la inercia del vehículo, etcétera. O sea, necesitamos ir analizando caso por caso para que lo expliquemos, pero con base en imágenes. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, si no indican otra cosa, nos estamos viendo en nuestra próxima sesión. Les voy a dejar el link igual ahí en la plataforma y que pasen bonito día todos, ¿vale? Nos vemos.